arco anterior del atlas. Y si nosotros observamos bien, el diente del axis anteriormente se articula con el arco anterior del atlas. Posteriormente se va a articular con este ligamento, que viene más o menos de forma transversal. Se llama ligamento transverso. Ligamento transverso. Entonces, el diente del axis anteriormente se articula con el arco anterior del atlas. Posteriormente se articula con el ligamento transverso. Hacemos un recordatorio cuando hemos estudiado las vértebras. En el atlas habíamos dicho que aquí existe arco anterior del atlas, arco posterior del atlas. En el arco anterior del atlas aquí había un tubérculo anterior, y en la parte posterior acá había una carilla que se llamaba carilla articular para el diente del axis, así se llamaba, ¿no? Entonces ahora estamos viendo que sí es verdad. ¿Por qué? Porque el diente se va a articular en esa carilla. Se llamaba carilla articular para el diente del axis. Seguimos recordando. En el atlas habíamos visto aquí unas masas laterales, sus carillas articulares superiores que les dije que tiene huella de zapato, su agujero transverso, su apófisis transversa, y en la parte medial aquí había un tubérculo que se llamaba tubérculo del ligamento transverso. ¿Por qué se llama así este tubérculo? Porque ahí se va a insertar este ligamento. ¿Qué se llama este ligamento? Ligamento transverso. Ahora, aquí hay algo muy interesante. Esta articulación que estamos viendo desde un punto de vista superior, viéndole desde arriba, ¿no ve? Pero ¿qué pasa si nosotros vemos desde acá? Cortamos esto y vemos así al ligamento. Vamos a ver qué forma tiene, pásamelo. Ahí está. Así es el ligamento. Hemos cortado, mira, ya está cortado. Ahí está el ligamento. Más o menos el diente del axis así viene. Así. ¿No ve? Aquí está el cuerpo del axis, aquí está lo que les decía que forma de patito, no sé qué. Bueno. ¿Por qué se llama ligamento transverso? A ver, vamos a ver. Miren sus fibras, cómo viene de forma transversal. Pero podemos ver que este ligamento transverso tiene dos prolongaciones. Una prolongación superior y una prolongación inferior. Una prolongación superior y una prolongación inferior. La prolongación superior se va a llamar ligamento occipito o atlanto-occipital. Prolongación atlanto-occipital. Y la de abajo se llama prolongación atlanto-axial. Dos prolongaciones tiene este ligamento transverso. Tiene una prolongación superior, atlanto-occipital, y una prolongación inferior que se llama atlanto-axial. Este ligamento transverso, con sus dos prolongaciones, ¿qué forma tiene? Una cruz. Por eso es que a este ligamento transverso también se lo conoce como ligamento cruciforme. A este ligamento transverso también lo llaman ligamento cruciforme. ¿Por qué? Porque tiene forma de cruz. Sus fibras transversales tienen una prolongación superior y tiene una prolongación inferior. Por eso es que parece como una cruz. También se lo conoce como ligamento cruciforme. Hasta aquí está claro, fácil, ¿no? Seguimos. Con esto, con esto hemos visto la articulación atlanto-axial media. Atlanto-axial media. Ahora vamos a ver la articulación atlanto-axial lateral. Atlanto-axial lateral. La articulación atlanto-axial lateral es a través de sus carillas articulares. Miren, aquí está. Carilla articular del axis, carilla articular del atlas. Entre las dos se articulan, ahí está la línea de color azul.
Entre las dos carillas articulares se articulan y forman una articulación, la articulación atlantoaxial lateral. Esta articulación atlantoaxial lateral dicen que es una articulación plana, móvil, del tipo plana. Es una articulación móvil del tipo plana. Esta articulación atlantoaxial tiene sus ligamentos de refuerzo. Ligamentos de refuerzo. Que en el libro no lo han llamado ligamentos, lo han llamado membrana. Entonces, existen dos membranas. Una membrana anterior y una membrana posterior. Pasando. Ahí está. Nos vamos a ubicar. Este es el occipital, este es el atlas, este es el axis, tercera vértebra cervical y sucesivamente. Entre el atlas y el axis hemos dicho que existe una articulación, ¿no? Carilla articular superior del axis, carilla articular inferior del atlas. Entre las dos se unen y forman esta articulación con su ligamento de refuerzo. Este ligamento o membrana se llama membrana atlantoaxial anterior. Ligamento o membrana atlantoaxial anterior. ¿De dónde a dónde se extiende? Borde inferior del arco del atlas hasta la cara anterior del cuerpo del axis. Así se extiende. Borde inferior del arco anterior del atlas hasta la cara anterior del cuerpo del axis. A este ligamento, también conocido como membrana, se lo ha llamado membrana atlantoaxial anterior. Cuerpo del axis. Vamos a ver en la parte posterior, pásamelo. Ahí está. Parte posterior, miren, aquí está su apófisis espinosa del axis, atlas. En la parte posterior, miren, aquí están sus carillas articulares. Va a haber otro ligamento de refuerzo que se llama membrana atlantoaxial posterior. Membrana atlantoaxial posterior. ¿De dónde a dónde se extiende esta membrana atlantoaxial posterior? Se extiende borde inferior del arco posterior del atlas hasta la lámina del axis. Repito, borde inferior del arco posterior del atlas hasta llegar a la lámina del axis. A esta membrana se la ha llamado membrana atlantoaxial posterior. Entonces esta articulación tiene dos membranas, una en la parte anterior y otra en la parte posterior. Bien. Nada más entre la articulación entre el atlas y el axis. Ahora vamos a ver la unión entre el atlas y el occipital. ¿Dónde la atrás? La unión entre el atlas y el occipital, aquí está, este es el occipital, este es el atlas, miren, apófisis yugular, fosa yugular, agujero, condilo anterior o fosa condilo anterior con el conducto del hipogloso. Este es el occipital, este es el atlas. Entre el occipital y el atlas, miren, existe una unión. Aquí están sus carillas articulares, las que parecen como huellas de zapato. Esta articulación se llama articulación atlanto-occipital. Articulación atlanto-occipital. Esta articulación atlanto-occipital dicen que es una articulación móvil del tipo condilio. Móvil del tipo condilio. Esta articulación atlanto-occipital tiene sus ligamentos de refuerzo. Uno anterior, que es el que estamos viendo, y vamos a ver uno posterior. El anterior se va a llamar ligamento atlanto-occipital anterior. Ligamento atlanto-occipital anterior. Este ligamento atlanto-occipital anterior se extiende desde borde del conducto del hipogloso hasta llegar al borde superior del arco anterior del atlas. Borde del conducto del hipogloso hasta llegar al borde superior del arco anterior del atlas. Ligamento atlanto-occipital anterior. Borde superior del arco anterior del atlas. Ligamento atlanto-occipital anterior. Y va a haber otro en la parte posterior, pásamelo. Aquí está. En la parte posterior existe
Otro ligamento, el ligamento atlanto-occipital posterior. En resumen, la articulación atlanto-occipital, ¿cuántos ligamentos tiene? 2. Ligamento atlanto-occipital anterior y el ligamento atlanto-occipital posterior. ¿De dónde a dónde se extiende este ligamento atlanto-occipital posterior? El ligamento atlanto-occipital posterior se inserta borde superior del arco posterior del atlas, borde superior del arco posterior del atlas, hasta el borde del agujero occipital o agujero magno. Borde superior del arco posterior del atlas, hasta el borde que contornea el agujero magno o también llamado agujero occipital. Ligamento atlanto-occipital posterior. Ahora, existe una articulación que une occipital con axis. A veces parece medio ilógico, ¿no? Porque en el medio de los dos está este hueso. ¿Cómo se va a unir el occipital con el axis? Pásalo atrás. Vamos a ver cómo es que se une. Pásalo. Ahí. Miren, occipital, atlas, axis. Y entre el occipital y el axis existen este ligamento. Vamos a ver la articulación occipito-axial. Articulación occipito-axial entre el occipital y el axis. Esta articulación occipito-axial no es una articulación directa. No existe contacto directo entre las dos estructuras óseas. Se unen estos dos huesos a través de ligamentos. Los ligamentos occipito-odontoideos, así se llaman. Ligamentos occipito-odontoideos. Estos ligamentos occipito-odontoideos son los encargados de unir el occipital con el axis. ¿Por qué odontoideos? ¿Qué es odontología? Estudio del diente. Odonto es diente. Diente del axis, o antes se llamaba apófisis odontoides, al diente del axis. Por eso es que estos ligamentos se llaman ligamentos occipito-odontoideos, que están yendo al diente del axis. Estos ligamentos occipito-odontoideos son dos. Hay un ligamento medial y dos ligamentos laterales. El ligamento medial se llama ligamento del vértice del diente del axis. Ligamento del vértice del diente del axis. Ligamento del vértice del diente del axis. ¿De dónde a dónde se extiende? Se extiende desde el clivus hasta el vértice del diente del axis. Los otros ligamentos se llaman los ligamentos alares del diente del axis. Ligamentos alares del diente del axis. Estas tres estructuras, uno medial y dos laterales, son los encargados de fijar el diente del axis con el occipital. Muy bien. Entonces hemos visto que estas tres piezas óseas, el occipital, el atlas y el axis, sirven de medios de unión para la cabeza con el cuerpo. Pasado. 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 Ahí. No, más. Ahí. Se dice que si nosotros hacemos un corte sagital a nivel de la columna cervical, ¿qué quiere decir sagital? Un lado derecho, un lado izquierdo. Si nosotros hacemos ese corte, se dice que a nivel de la articulación entre la cabeza y el cuello existen 6 planos de ligamentos. 6 planos de ligamentos. Vamos a ver si es verdad. A ver, nos vamos a ubicar. Este es el occipital. Estas dos porciones. Su agujero magno está acá. Este que ven acá, y este otro pedazo es el atlas, que así viene como redondo. Lo han cortado y ha quedado esto. Este de aquí largo es el diente del axis, su apósis espinosa del diente del axis.
tercera cervical, cuarta, quinta, etc. Bueno, vamos a nombrar los planos de ligamentos desde la parte anterior hacia posterior. Vamos a ver. El primer plano dicen que es un ligamento que se extiende así, de forma superficial, largo de forma longitudinal y se encuentra en la parte anterior. ¿Qué se va a llamar? Ligamento longitudinal anterior. Primer ligamento, el primer plano. Ligamento longitudinal anterior. Primer plano, ligamento longitudinal anterior. Segundo plano, en el segundo plano dice que van a haber dos ligamentos. ¿Qué es esto? Esto. Atlas, arco anterior del atlas. Aquí viene ese ligamento. ¿Qué se va a llamar este ligamento? Esto es atlas. Esto es axis. ¿Qué se va a llamar este ligamento? Atlanto axial anterior. Porque esto es anterior, esto es posterior. Ligamento atlanto axial anterior. Muy bien. Y arriba de este va a haber otro que une, ¿qué es esto? Atlas. ¿Y esto qué es? Occipital. ¿Qué se va a llamar este ligamento? Atlanto occipital anterior. Segundo plano, son dos ligamentos. Atlanto axial anterior, atlanto occipital anterior. Tercer plano. ¿Esto qué es? Dente de axis. ¿Dente? Dente de axis. Diente del axis. ¿Y esto? Occipital. Occipital. Aquí va a haber un ligamento así, que justo está yendo al vértice del diente del axis. ¿Qué se va a llamar? Bueno, es parte de los ligamentos occipitodontoideos. Específicamente, ligamento del vértice del diente del axis. Ligamento del vértice del diente del axis. Tercer plano. Cuarto plano. Cuarto plano, aquí va a haber, por detrás del diente del axis, va a haber aquí un ligamento que tiene forma de cruz. ¿Qué se va a llamar? Ligamento cruciforme. Cuarto plano, ligamento cruciforme. Quinto plano, aquí va a haber una membrana que no la hemos nombrado bien, así, que se tiene desde el occipital hasta el axis. Una membrana, no lo conocen. La membrana tectriz. Membrana tectriz. Membrana tectriz. Es el quinto plano. Y el sexto plano es un ligamento que se extiende desde el occipital así, largo, de forma longitudinal y se encuentra en la parte posterior. ¿Qué se va a llamar? Ligamento longitudinal. Pues, qué bien. Ligamento longitudinal posterior. Ligamento longitudinal posterior. Los 6 planos. Ligamento longitudinal posterior. Bien, para terminar esto de las articulaciones, pónmelo atrás, por favor. Ahí está. ¿Qué será eso? A ver, vamos a hacer un recordatorio. ¿Esto qué es? Occipital con parte de la apófisis mastoides del temporal. ¿Esto? Apófisis transversa. Apófisis espinosa. ¿Qué ligamento hay entre las apófisis espinosas? Ligamento en el medio, ¿qué significa? Inter. Ligamento inter. Uniendo los vértices, ¿qué ligamento es? Supraespinoso. Supraespinoso. Pero miren, aquí este ligamento supraespinoso, cuando sube hasta el occipital, forma un triángulo grande, largo. Miren. El ligamento supraespinoso, a nivel
de la región cervical recibe el nombre de ligamento nucal. Ligamento nucal. A ver, otra vez vamos a hablar. Apófisis espinosas. Uniendo los vértices de las apófisis espinosas se encuentra el ligamento supraespinoso. Pero este ligamento supraespinoso a nivel cervical se vuelve triángulo, ancho, grueso, que se va a llamar ligamento nucal. ¿Dónde se inserta este ligamento nucal? Se inserta protuberancia occipital externa, cresta occipital externa, desde ahí baja, uniendo los vértices de la apófisis espinosas. Pinche Bolivia. Otra vez, se inserta protuberancia occipital externa. Pero no va a ser... Puta madre. Para tomar los apuntes, no van a escribir esto pues. Se inserta protuberancia o... No pues, no sean papayones. Directamente se coloca. Se inserta protuberancia occipital externa. ¿Listo? Ustedes tienen que aprender también a hacer apuntes. Protuberancia. Y también se escriben en protuberancia con B chica. ¿Vale? Así es como tienen que hacer sus apuntes. Protuberancia occipital externa. ¿Se acabó? Línea nucal superior. Línea superior. ¿Listo? Línea nucal superior. Eso es inteligente, vas a colocar super. Oh, ya pues. Pinche Bolivia. Protu está. Entonces, se inserta protuberancia occipital externa, cresta occipital externa. Desde ahí baja, mire, y une vértices de las apófisis espinosas. Mira, sí tiene protuberancia. ¿Ya? Vale. Listo. A ver, pónganlo atrás de nuevo. ¿Qué ligamento será este? Ligamento longitudinal anterior. Miren, cuerpo vertebral, y en el medio este que está de color más claro es el disco intervertebral o disco articular. Cubriendo toda la parte anterior a los cuerpos vertebrales se encuentra este ligamento longitudinal anterior. Pónmelo atrás. Más atrás. Ahí. Hasta cuerpo vertebral, en el medio del cuerpo vertebral, ¿qué cosa hay? Disco articular o intervertebral. ¿No ven? Estamos viendo la cara anterior. Miren cómo va el ligamento. ¿Qué se llama este ligamento? Ligamento longitudinal anterior. Y de ahí va bajando, se va viendo más ancho, más grueso. Pónmelo atrás. 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 Con esto terminamos articulaciones. Hemos visto las articulaciones de las vértebras entre sí, cuáles son sus puntos de unión. Hemos visto la articulación temporomandibular, la única articulación móvil entre la cabeza y el cuello, la cabeza o cráneo y cara. Hemos visto articulación de la cabeza y el cuello, y hemos visto sus 6 planos de ligamentos en un corte sagital. Vámonos. Apagamos.